Hola amigos, bienvenidos una vez más a Quinta Dimensión. En este video vamos a estar viendo todo acerca de ecualizadores y ecualización. El concepto de ecualización fue originalmente introducido como técnica en la corrección de frecuencias de líneas telefónicas. Eso es un poco de la historia de cómo surge la utilización de la ecualización en el audio y en las grabaciones vino mucho más adelante, pero se trata de corregir las frecuencias y el ajuste de frecuencias de una señal electrónica, en el caso del audio una señal sonora. Y normalmente lo que se intentaba era replicar la fidelidad de la señal sonora de cuando era grabada y el procesamiento a través de los micrófonos hacia el audio. Tratar de recuperar esa frecuencia y esa misma calidad de sonido del sonido en vivo, del instrumento ejecutado. Y más adelante la aplicación de estos filtros lineares se comenzó a ser utilizada en diversos otros motivos y razones para darle forma a los sonidos, al punto en que hoy la ecualización se utiliza de diferentes maneras como una técnica, no solamente de corrección de sonido y de alteración de frecuencias, sino también como efecto en todos los sonidos y en todo el audio en general. Con lo cual hoy la ecualización es un proceso muy importante tanto en una mezcla como en las masterizaciones y para darle forma a los sonidos en la música moderna. Así que es un concepto muy importante en el cual tenemos que aprender a utilizarlo y a entrenar el oído para que nuestras composiciones tengan mucha mayor riqueza y además que suenen bien. Lo importante es que todo lo que hagamos suene bien y ese salto de calidad nos lo va a dar un buen trabajo en la ecualización de nuestras pistas y en tratar las frecuencias del sonido como tienen que ser tratadas. Con respecto a los ecualizadores, vimos en el curso de Ableton Live vimos algunos ecualizadores básicos de Ableton. Hay diferentes tipos de ecualizadores. Normalmente pasamos entre 3 o 4 tipos de ecualizadores. El primero es el ecualizador básico y fijo, como es el EQ3 de Ableton, donde tenemos 3 bandas fijas, la banda baja, la banda media y la banda alta, como tenemos acá cargado, y tenemos 3 controles de ganancia para hacer boost o reducir la señal de esa banda. O sea, es un control de volumen por banda. Es bastante sencillo, pero a veces es lo que necesitamos utilizar de acuerdo a cómo está sonando nuestra mezcla. A veces necesitamos hacer unos ajustes muy eh, a grosso modo en cada una de estas 3 bandas. Normalmente es el ecualizador que se utiliza en consolas de sonido, en mezcladoras de DJs. Es más común en hardwares y en consolas para trabajar cada canal por separado, dependiendo de qué instrumento está siendo procesado por ese canal. Pero es un ecualizador más bien básico y que apunta a algo muy preciso, que es aumentar el volumen o bajar el volumen de una de las 3 bandas determinadas. Otros tipos de ecualizadores que se nos presentan a veces son los ecualizadores gráficos. Y estos ecualizadores gráficos ustedes los van a ver normalmente a veces en hardware o a veces en programas de música, reproductores de sonido de los diferentes sistemas operativos. El sonido está dividido en bandas y cada una de esas bandas tiene un controlador, un fader, que obviamente el sonido, la frecuencia del sonido que va de los 20 Hz a los 20 kHz se divide en diferentes bandas y para cada una de esas bandas un fader donde también es un sencillo control de volumen y de boost o de reducción de sonido. Con la salvedad de que no podemos mover estas bandas. Las bandas ya vienen definidas. Entonces, por ejemplo, en este ecualizador gráfico, a los 40 Hz yo tengo un fader, a los 90 Hz tengo otro fader, a los 180, así hasta los 10 kHz tengo un fader
pasando de las frecuencias bajas a las frecuencias altas, y yo simplemente puedo hacer boost de esta banda específica que está comprendida entre estas dos frecuencias. Seguramente lo habrán notado y este tipo de ecualizadores es normal encontrarlo entonces en reproductores de sonido, ya sea de hardware, radios viejas, el reproductor de sonidos de Windows, el viejo Winamp. Todos estos tenían ecualizadores gráficos que nos permitían ajustar nuestro sonido y customizarlo un poquito. Y luego tenemos a nivel de complejidad otros tipos de ecualizadores, como pueden ser los multibanda o los paramétricos. En el caso de los multibanda, lo que van a ver normalmente son la posibilidad de definir diferentes puntos en el espectro de frecuencia y definir diferentes tipos de filtros para hacer una ecualización más compleja y donde el usuario desee cortar el sonido, aumentar frecuencias. Entonces, por ejemplo, en este filtro nosotros podemos definir diferentes formas en este ecualizador podemos definir diferentes formas de filtro y comenzar, ¿no?, a hacer diferentes trabajos sobre cada una de las frecuencias para realizar la ecualización del sonido. Entonces, en este caso nos vamos a encontrar con diferentes tipos de filtros. Acá es cuando empezamos a hablar de filtros. Y cuando hablamos de filtros, tenemos que hablar de algunos filtros en especial. El primero que ya habíamos visto, ya los vimos todos, pero vamos a repasarlo. El primero es el low cut filter, donde se genera un corte por el cual la frecuencia que queda por fuera, hacia la izquierda, no va a pasar y el sonido que vamos a escuchar va a ser todo lo que está hacia la derecha. Y el corte lo podemos realizar en cualquier punto donde nosotros querramos. En este caso manejamos dos tipos de controles. Tres tipos de controles. El primero es definir cuál es la pendiente que queremos tener de reducción de sonido por cada octava. Entonces, si ustedes ven, en este caso tenemos puesta una pendiente de 12 decibeles por cada octava. Pero eso puede ser bien ajustado hacia una pendiente prácticamente plana, donde se reducen 96 decibeles de cada octava de sonido. Prácticamente todo el sonido que queda por fuera a partir de esa frecuencia. Dependiendo de la pendiente que nosotros definamos, entonces definimos el punto en la frecuencia donde queremos cortar el sonido. En este caso estamos en los 45.6 Hz. Y cuál sería el Q, que es, digamos, la resonancia, o si queremos hacer un boost en el punto donde estamos parados. Entonces nosotros siempre podemos definir que al punto donde cortamos además le apliquemos un aumento de ganancia o una reducción inclusive más fuerte de ganancia. Esos son los controles cuando estamos trabajando con un low pass filter. Lo mismo cuando tenemos un high pass filter, un high cut filter. Entonces, en este caso estamos cortando las frecuencias altas y dejando que solamente pasen las frecuencias bajas. Todas estas frecuencias están pasando y en este caso las frecuencias altas están saliendo, quedando por fuera de la mezcla. Al mismo tiempo también estamos controlando las octavas, la reducción de sonido por octavas y los mismos controladores de frecuencias y la resonancia en el punto de corte. Otro tipo de filtro que podemos aplicar es un filtro de shelf o estante, sería en la traducción al español, estante, en el cual nos permite amplificar una frecuencia determinada en el punto de corte o reducirla. Pero ven que no, a diferencia del low cut, no estamos sacando toda la frecuencia, sino que hay un punto en el cual se vuelve lineal y tenemos paso de frecuencias en el punto, pero ciertamente se puede llegar a asemejar a un low pass filter, porque si vamos prácticamente hacia los menos 30 decibeles, casi que estamos cortando todo el sonido. O al contrario, amplificando casi a 30 decibeles, que sería maximizar mucho el sonido en la frecuencia baja. Esto se utiliza normalmente para aumentar una frecuencia o una banda determinada. Es casi con el mismo objetivo que utilizaríamos un ecualizador fijo, como vimos anteriormente, para amplificar una zona determinada
de la frecuencia. Y lo mismo vamos a encontrar también high shelf, donde vamos a poder amplificar las frecuencias altas. Y en el caso de los ecualizadores paramétricos, lo interesante es justamente un tipo de filtro paramétrico que en este caso se le llama normalmente de campana, porque acá es donde nos permite tener mucho margen de maniobra en la ecualización, sobre todo para la corrección de sonido en la mezcla y también en el proceso de masterización. Acá vamos a tener 3 controles. Lo primero que van a notar es que es un filtro de tipo campana, y el primer control es la frecuencia. Nosotros vamos a poder definir en dónde vamos a querer tener el punto, como en cualquier otro filtro. La ganancia, en este caso nos va a decir cuánto vamos a aumentar de volumen en la frecuencia deseada como punto máximo, y al mismo tiempo en los puntos que se amplifican en la zona alrededor, en la dispersión, ¿no?, de este punto en medio. Y al mismo tiempo el control Q, en este caso en un filtro tipo campana o paramétrico, nos va a permitir manejar la amplitud de la campana. Entonces podemos ir desde frecuencias muy angostas, donde solamente vamos a alterar una amplitud de hertz muy baja, a una frecuencia muy alta, donde vamos a estar afectando a la frecuencia de una forma mucho más amplia. Con lo cual, en este caso, podemos empezar a refinar mucho nuestras ecualizaciones con diferentes ecualizadores de campana y hacer trabajos muy específicos de corrección, ya sea de reducción de frecuencias o aumento de frecuencias. Y en este caso es para eso es que se utilizan los ecualizadores paramétricos. Otro tipo de filtro también que podemos ver es el notch, es decir, la reducción completa de una frecuencia determinada. En este caso nos permite manejar a dónde nos ubicamos con la frecuencia, y además el rango o la amplitud también de la frecuencia que queremos cortar. En la diferencia del bell, digamos, que en este caso la de campana o la paramétrica llega hasta los menos 30 decibeles, el notch completamente anula la frecuencia donde estamos eligiendo. Y el otro tipo de filtro que en este específico ecualizador tenemos sería un bandpass, donde prácticamente es un low pass filter y un high pass filter al mismo tiempo. También tenemos los controles de la amplitud de la campana. Y por último, este tilt shelf, donde se hace como una ecualización o un manejo en las frecuencias en espejo, donde en el punto de corte se realiza una reducción en una frecuencia y una amplificación en la frecuencia opuesta, o en el punto opuesto del vértice donde definimos el corte de la frecuencia. Esto puede ser ya sea para amplificar las frecuencias bajas y reducir las frecuencias altas, y viceversa. Entonces es bastante versátil la cantidad de filtros que tenemos para trabajar en un ecualizador paramétrico y empezar a modificar nuestros sonidos y ajustar las frecuencias de nuestros sonidos. Entonces, comenzando un poco por la técnica o la práctica de la ecualización, lo que tenemos que tener en claro es que en una mezcla típica nosotros vamos a trabajar con diferentes instrumentos y tenemos que tratar de manejar la ecualización primero a nivel de cada instrumento y entender cómo ecualizamos bien un patrón de baterías, una batería grabada, una batería de estudio, una batería electrónica. Luego cómo ecualizamos un instrumento como el bajo, donde vamos a trabajar las frecuencias bajas, un instrumento como la guitarra, donde vamos a estar trabajando con frecuencias medias y altas, otros instrumentos también como pianos o pianos eléctricos, donde vamos a estar trabajando un rango de frecuencias que puede ir desde las frecuencias bajas hasta las frecuencias medias y altas. Entonces, dependiendo del instrumento y del sonido al que nosotros querramos llegar, vamos a tener diferentes técnicas de ecualización. Y todo esto el expertise lo van a tener de trabajar y de probar, entrenarse
entrenar el oído, escuchar música, escuchar cómo suenan las pistas de la música que a ustedes les gustan y tratar de replicar esos sonidos y entrenarse, hacer cursos, tutoriales y probar diferentes filtros, probar diferentes programas. Bueno, todo lo que les dé la experiencia. Entonces, vamos a trabajar un poco sobre una pista predefinida y aplicar diferentes utilizaciones de ecualizadores y filtros para ver básicamente a qué nos referimos cuando trabajamos en ecualización y cuál es el objetivo general que tenemos y la diferencia de sonido entre una pista no ecualizada y una pista ecualizada. Entonces, lo primero que voy a hacer es borrar algunos filtros que yo ya tenía cargados para evitar problemas en los sonidos. En este caso, entonces, borré algo que no debía borrar. Ahora sí. Entonces, en este caso estamos trabajando con esta pista. Algo muy básico armado para este curso. Lo primero entonces que tenemos es una pista de batería. El patrón de batería vamos a mostrarlo un poco. Es muy sencillo. Entonces vamos a buscar mejorar un poco este sonido con la ecualización. Lo primero que vamos a hacer entonces es dejar solamente el kick drum. Y vamos a analizar un poco el sonido. Ven, ustedes acá tenemos la frecuencia del kick drum o del bombo, que esta tiene una ganancia fuerte entre los prácticamente 40 Hz y los 200 Hz, y luego algún boost de frecuencia en la parte baja de la frecuencia. Ustedes pueden escuchar como un pequeño sonido en las frecuencias bajas que, digamos, molesta, como una reverberación. Entonces lo que podemos hacer es cortar eso primero, porque lo que nos interesa de este bombo es esta zona. Primero vamos a ver con un high shelf. Seguimos escuchándolo. Vamos a probar con un high shelf, con un high cut. Entonces vamos a sacar un poco de la frecuencia baja, pero no vamos a sacar tanto porque ese kick, ese golpe inicial queremos tenerlo. Y otra cosa que vamos a hacer siempre en nuestras mezclas es sacar el rango que va entre los 0 y los 20 Hz, porque eso es frecuencias que no escuchamos y que no se escuchan y que le va a dar más lugar a nuestra mezcla. Vamos a hacer un pequeño corte en esta zona media para dejarle un poco más de lugar y de respiro a la zona de la frecuencia baja. Y un pequeño boost acá. Y acá quizás bajar un poco más. Ahí va. Y ahora vamos a escuchar la diferencia entre cuando no teníamos el ecualizador y cuando lo teníamos. Pueden escuchar que suena bastante mejor. En este caso tenemos
un sonido alto acá. Y ahora suena un poco mejor con estos dos cortes sobre todo y haciéndole un poco más de lugar a la mezcla en la zona alta y sacando esta parte que no nos interesa.